Hoy estamos celebrando 40 años de la creación del sistema de universidad abierta y, como siempre, contamos con el apoyo de diferentes profesores para realizar diferentes actividades académicas, y el día de hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora Leticia Castro Medina, a nombre de nuestra directora, la doctora Leoa Castañeda Rivas, y del jefe de la División de Universidad Abierta. Le damos la más cordial bienvenida al tema que nos relatará el día de hoy, que es Derecho al Desarrollo. Voy a iniciar dando unas breves líneas sobre el currículum de la doctora. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Ciencias Jurídico-Penales en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. También es maestra en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctorada en Filosofía del Derecho en la Universidad de Anáhuac del Sur y estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad Europea de Roma. Es recipiendaria de la medalla por 10 años de servicios académicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en mayo del 2012. Tiene el Premio Nacional de Tesis 2008, otorgada por Orden Jurídico Nacional en la categoría de primer lugar de maestría en Derecho Público, con la tesis Análisis de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental en el marco de la normalización internacional. Su trayectoria docente es amplia, a través de 15 años de antigüedad, desempeñándose como catedrática en sistema escolarizado, educación a distancia, educación en línea, en asignaturas jurídicas en el área de Derecho Ambiental, Derecho Económico, Comercio Exterior, Solución de Controversias de Comercio Exterior, Derecho de la Integración Económica, Sistemas de Integración Económica, Formación de Bloques Económicos Regionales, Metodología Jurídica y Derecho Internacional Público, en diversas instituciones como la Universidad de Anáhuac del Sur, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en la Universidad del Valle de México y, desde luego, en nuestra casa de estudios en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es autora de la Guía de Estudios de Derecho Ambiental, publicada por la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, y es colaboradora de la obra Tópicos Relevantes de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho, publicado por la UNAM en coedición por RUA, con la contribución de Globalización, Normalización y Medio Ambiente también, que está en prensa. Finalmente es directora del Centro de Investigación Bibliográfica, Compilación e Información Jurídica de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y se distingue profesionalmente como consultora certificada del Sistema Normalizado de Competencia Laboral, investigadora asociada del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad Iberoamericana, presidenta de la Academia Nacional de Derecho Económico, presidenta de la Academia de Derecho Económico de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Capacitación de la Fundación Gestión Social AC y consultora asociada de la Incubadora de Empresas de Iztapalapa. Son unas breves líneas sobre la trayectoria profesional, académica y de docencia de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Leticia Castro Medina, y le cedo la palabra para que nos comparta el tema Derecho al Desarrollo. Gracias. Buenos días. Es que tuvimos un problema técnico con la pantalla, pero ya lo vamos a solucionar. Maestra, muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Pues evidentemente no mejor ocasión que la que nos convoca hoy. Realmente para mí no solo es motivo de gratitud, sobre todo porque el orgullo es algo que todavía no podemos hablar de ello, eso hay que dejarlo para la posteridad, ¿no? Pero realmente un motivo de gratitud de que un día como hoy, hace 40 años, abriéramos las puertas en esta División de Educación Abierta y que evidentemente hoy estamos de manteles largos. Los convocamos porque por ahí del mediodía a las 12 vamos a tener el evento y la placa conmemorativa en la aula, como lo bien dijo la maestra, en la Jacinto Payares. Así que va a haber muchos eventos hoy. A mí realmente creo que no pudimos elegir mejor fecha para estar con ustedes el día de hoy. Mientras llega a la pantalla y en atención
a la hora. Básicamente comentábamos con los alumnos del grupo de Derechos Humanos la asesoría anterior y todavía me dio oportunidad de comentarlo hoy con el grupo de Teoría Económica, que justo en atención al perfil de los contenidos es que nos habíamos tomado la libertad de cambiar la temática de la conferencia para insertarla un poco en el tema del derecho al desarrollo, con la intención de que esto se convierta en una sesión más de asesoría para todos y que la aprovechemos, ¿no? En ambos extremos, pues evidentemente vamos a trabajarlo en ese tenor. Así que habría que, yo creo que, ¿cómo hacemos por aquí? ¿Se queda ya, maestro? ¿O si quiere pasarle para acá para no molestar? ¿No? Como usted me diga, si quiere yo le puedo quedar. ¿Sí? Bueno. Que agarre la silla. Bueno, básicamente entonces, jóvenes, para el curso de que hay que darle cauce a esto. Ustedes saben, con la intención de rescatar algunos temas, los contenidos de las asignaturas, tanto de derechos humanos como en materia económica, pues evidentemente coinciden en el tema de cómo hacemos un análisis no solo sistémico, sino un análisis que tiene que ver más allá del objetivo de los propios contenidos, es decir, hasta dónde realmente la definición de aquello que nosotros conocemos nos lleva a entender el sentido de lo que hacemos, de tal manera que el derecho, y por eso estamos en estas aulas, se convierte en un pilar esencial de lo que el hombre pretende en sociedad. Y por eso es que nos convoca prácticamente a entender que cómo leemos una lectura, por ejemplo, a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sobre todo si analizamos en estricto sentido que la masa fuerte del contenido de esa reforma justo es una reforma en materia económica, ¿no? Y ahí prácticamente surge el análisis de cómo es que vamos vinculando nuestros temas cuando analizamos un planteamiento esencial. La reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene una meta fundamental. ¿Cómo logramos convertirnos como país en una economía más competitiva para lograr los objetivos de la propia reforma? Es decir, el fin, más allá del propio contenido, se resume en algo tan sencillo como lo es el desarrollo. Y evidentemente estamos hablando del desarrollo humano, de cómo el impacto prácticamente del desarrollo incide en el desarrollo humano de la persona, de tal manera que con ello podamos ir contribuyendo a dar respuesta a las necesidades de que los derechos humanos en México tengan plena vigencia, porque hoy por hoy sabemos que sigue siendo la gran agenda pendiente por resolver, ¿no? Cómo cumplimos con esos derechos humanos. Y esta gran lección que tenemos justo a partir de la reforma en el 2011 va en ese sentido. Prácticamente no hay contenido temático en nuestros planes de estudios que no tengan que ver con el análisis estructural y hoy en día sistémico que tenemos que hacer de esta gran reforma y que evidentemente incide en cómo realmente estamos dando cumplimiento a la plena vigencia de las necesidades de la defensa de los derechos humanos, pero esencialmente hoy en día planteados desde la perspectiva del derecho al desarrollo. No hay derecho humano que no esté orientado justo a mejorar la condición de vida y la calidad de la persona como tal. El centro de lo social, el centro del mercado se convierte justo en ser humano. ¿Ya pudimos? No pudimos, no se puede. Bueno, y bajo ese tenor entonces ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuántas generaciones de derechos humanos tenemos? Prácticamente la charla del día de hoy va en tres, ¿qué decimos? Tres contenidos. Uno de ellos, evidentemente, desde el análisis de lo que ustedes ya conocen, lo que son los derechos humanos. La segunda vertiente tiene que ver básicamente con la concepción del propio derecho al desarrollo, y la tercera de ella, cómo lo implementamos en nuestra reforma constitucional, sobre el análisis de los artículos justo constitucionales en materia de derecho al desarrollo. Entonces, bueno, bajo ese tenor el planteamiento sería, ustedes ya saben cuáles son las generaciones de los derechos del hombre.
Evidentemente sabemos que los derechos humanos van a ser aquellas condiciones inmanentes, fundamentales, ¿no?, que le acompañan al ser humano desde el momento de su concepción, de tal manera que se convierte en lo esencial de ser y que da identidad y razón de ser al propio individuo, per se y en sociedad. Así que bajo esta concepción, pues ustedes saben que los derechos los dividimos para su estudio en generaciones. ¿Sí se acuerdan de las generaciones, no? La primera de ellas que tiene que ver con los derechos, ¿no?, políticos, sí, bueno, civiles y políticos, ¿no?, y que trascienden en la vida individual propiamente dicha de la persona. Más allá de eso, históricamente la sociedad se dio a la tarea de la conquista de lo que conocemos como los derechos de orden social, es decir, los derechos sociales y los derechos económicos fundamentalmente, en los que los englobamos en una categoría de segunda generación, junto con los derechos culturales, ¿no? Más allá de eso, estos derechos sociales, por su propia connotación social, trascienden en el ámbito del individuo en sociedad. Y hasta ahí parecía que todo estaba concebido, lo individual y lo social. Sin embargo, la fuerza de las cosas, la evolución misma, hace evidente. No quiso ¿Podemos intentar con esta? Digo, de todos modos ya estamos aquí, ¿no? A ver. Aquí está. Aquí traigo mi carta. Bueno, entonces, básicamente en la segunda generación nosotros decimos hasta dónde realmente el impacto de lo social genera este proceso de desarrollo en la persona, y esa es la generación en la que nos vamos a centrar el día de hoy, entender un poco todo el tema del derecho. Sin embargo, esta segunda generación de derechos en su connotación económica y social no termina ahí. La evolución de las cosas y la fuerza en cómo va evolucionando todo hace posible la concepción de una tercera generación de derechos. Si ustedes lo saben, entonces surgen los famosos derechos de tercera generación, que son los derechos, ¿cómo se llaman los de la tercera generación? Los derechos de los pueblos, ¿no? Evidentemente los derechos de los pueblos, que tienen que ver con el gran tema del derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente adecuado, lo cual nos hace recordar básicamente la razón de ser de organismos mundiales como la ONU, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial generan esta primera alianza de orden político que da lugar a la necesidad de establecer una alianza que dé lugar a la cooperación de los países, es decir, la cooperación económica para el desarrollo, condición esencial para el establecimiento del orden, de la paz, ¿no?, y del orden internacional. Con esa intención, ¿cómo hacemos posible evitar una tercera guerra mundial? Y eso solamente es viable a partir justo del orden y de la paz social, lo cual solo se logra bajo un presupuesto, la cooperación económica para el desarrollo. Y en ese esquema, entonces, de esta tercera generación es que se colocan a los derechos, evidentemente, que tienen que ver con el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho a un medio ambiente adecuado, por ejemplo, pero sobre todo el derecho al desarrollo, los famosos derechos de los pueblos, porque más allá del ámbito individual, en sociedad, estos derechos evidentemente se conciben a partir de ser derechos de subsidiariedad internacional, son derechos de solidaridad internacional. ¿No creo? Qué barbaridad, me paré a las 4 de la mañana para hacer mi presentación. No se preocupe, no pasa nada. ¿Listos? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Generación de los derechos del hombre, y ya hablamos de una cuarta generación, ¿se acuerdan? Aquellos derechos a partir de los cuales surge el reto para el derecho de cómo regulamos las nuevas relaciones a partir justo de este nuevo orden, ¿no? Los grandes avances en materia de la biociencia y las nuevas biotecnologías. De tal manera entonces, ¿no?, que bajo este presupuesto, bajo este presupuesto, y entonces ya enfocamos un poquito el tema del tema que nos ocupa hoy,
¿Cuáles son, evidentemente, los temas que nos ocupan en derechos de tercera generación? ¿Cuáles son los temas que ocupan en los derechos de tercera generación cuando hablamos de los derechos de los pueblos? Esencialmente, cuando analizamos cada uno de ellos, vemos, ¿no?, que son los que trascienden en el proceso evolutivo de la sociedad como tal, es decir, cómo realmente el propio proceso del desarrollo que involucra la modernización tecnológica a su vez impacta en el desarrollo humano. Esa es la parte más interesante, cómo es que sin perder de vista la perspectiva del propio desarrollo, ese desarrollo se traduce en desarrollo humano, y esa es la tarea que habrá que ver, y se perfila sobre 3 ejes estratégicos: colocar al Estado en la parte esencial de la responsabilidad en la conducción del proceso de desarrollo, número 1. 2, a partir de la década de los 70, concebir que esto se convierte en un derecho en el que todos los individuos del mundo se convierten en los beneficiarios del propio proceso de desarrollo. Y 3, muy importante, la definición de un nuevo perfil en la relación de los individuos en sociedad, entre sí, con su entorno social, inmerso en un mercado global que ha cambiado sin precedentes, y por supuesto el nuevo perfil del Estado. Esa es la parte más importante. ¿Sí, se puede? Si podemos cerrar ahí, por favor. Y acá está bajito, ahí está. Jóvenes, acá adelante hay asiento para que pasen a tomar lugar. Es que por los cambios no se alcanza. Nada más si quiere vayan pasando. Si podemos regresar al anterior. Gracias. La connotación, señores, de lo que implica los derechos humanos, ya en días pasados habíamos visto que quizás nos podamos resumir a una definición que en su momento aportó Rocati respecto a que se encuentran sustentados en valores éticos, ¿no? De tal manera que, ya lo que ven esta, ¿verdad? La presentación, es que en esa ya no se ve. Ok, son cuestiones técnicas. Ustedes sí lo ven, ¿verdad? Sí. Bueno, básicamente al principio. Y pasamos entonces ya simplemente a ver las generaciones, maestra. La primera el resumen de las generaciones que ya habíamos explicado. Pasen a tomar asiento, jóvenes, acá el lugar, para que no queden. Adelante. Su primera generación de derechos, ya lo saben, los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Y damos lugar a la siguiente diapositiva, maestra, por favor. La generación de derechos económicos, que esencialmente se sustenta sobre la base del beneficio social, medido en términos, ya lo saben ustedes, ¿no? Cómo realmente se aspiran a tener condiciones por lo menos mínimas, ¿no?, de aseguramiento vital del individuo, que hoy en día medimos a partir de indicadores globales, ¿no? Sin embargo, no todos los países salimos muy evaluados en este tenor. Esta semana aportábamos las estadísticas y se nos dijo que México iba a quedar colocado aún por encima del nivel de vida, de la calidad de vida de los españoles, pero evidentemente también hay que tomar en cuenta que el Producto Interno Bruto no es el mismo que se genera en un país como España, y el ingreso per cápita entonces se divide entre menos individuos en España, porque en México habemos más habitantes, ¿no? Sin embargo, bueno, ese no es un indicador cualitativo, ustedes lo saben. Cuantitativamente podemos crecer, pero eso no significa que realmente el proceso incida en mejorar cualitativamente la condición de la persona. De tal manera entonces que la tercera generación que nos ocupa, gracias maestra, ¿no? La tercera generación que nos ocupa tiene que ver con las cuestiones del derecho al desarrollo, sobre todo, ¿no?, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente adecuado. Pero lo más importante prácticamente es que en esta tercera generación se ubican los famosos derechos de lo que conocemos hoy, el derecho al desarrollo. ¿Nos apoya maestra con la siguiente? El derecho entonces de estos pueblos se va a resumir prácticamente en dar vigencia al individuo colocado, decíamos, en el centro de lo social, justo para aspirar a condiciones muy importantes, ¿no? Se van logrando consolidar estos derechos, y por eso es que hoy en día entendemos esta concepción de que son interdependientes y graduales.
Si ustedes se fijan, empezamos por el tema de la autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con el tema de soberanía, tiene que ver con el ejercicio de la libertad del individuo, tiene que ver con el tema de la elección de vida para buscar mejores condiciones. Así que cuando ustedes los van analizando, estos grandes derechos se convierten justo en derechos indivisibles, ¿no? ¿Se acuerdan? Se convierten en derechos inalienables, universales, por supuesto, pero sobre todo son derechos interdependientes y gozan de gradualidad. Es decir, tenemos que aspirar a tener una condición de vida mejor que la que tuvieron nuestras generaciones que nos precedieron, de tal manera que las condiciones para garantizar ese desarrollo forman parte de una estructura de la que se convierte responsable el Estado, la macroestructura económica, ¿no?, que tiene que estar soportada por un orden jurídico adecuado. Y de ahí es que cobra importancia el tema de nuestra reforma constitucional en materia de educación, en materia de empleo, en materia de abasto, de competencia económica, la reforma en materia de telecomunicaciones. ¿De cuál más se acuerdan? Bueno, la madre de todas las reformas, ¿no?, la reforma energética. Todas ellas, cuando ustedes las analizan, evidentemente saben que son reformas que están orientadas a impactar, ¿no?, la competitividad del proceso en México, para hacer de México un país más competitivo, con un proceso económico estable que garantice el orden social, el pleno ejercicio de las garantías, ¿no?, económicas y sociales, y en consecuencia podamos acceder a mejores condiciones de desarrollo. Ese es el planteamiento. La lectura que se hace una reforma tiene que ver con la tarea que tiene el Estado en la consolidación de los procesos hacia acceder a este derecho al desarrollo. Adelante. Y bueno, aquí no se le encargó, ya ustedes lo saben, ¿no?, aquí no se le encargó en algún momento que ilustrara esta generación de derechos cuando se genera la Carta de los Derechos de los Niños, ¿no?, y esa fue una de las imágenes que están aquí, ¿no?, en los plotters que circulan en todo el mundo cuando se habla de los derechos de los niños. La cuarta generación, decíamos, ¿no?, ya se habla de una cuarta generación de derechos y tiene que ver esencialmente justo con las tareas del desarrollo, es decir, hacia dónde se orienta el proceso evolutivo de la sociedad, y es donde quizá más impacte en la parte de la regulación, en la que el día en día, ustedes el día de mañana, tendrán que hacerle frente, es decir, los nuevos retos de cómo se regulan las relaciones, ¿no?, este nuevo rol del individuo con sus contrapartes y la responsabilidad de los mercados ante los nuevos retos de las biociencias y de las biotecnologías, ¿no?, como el derecho evidentemente pasa no solo a ser un instrumento local y nacional, sino se convierte en un referente supranacional para el manejo de las relaciones complejas, ¿no?, diversas e interdependientes en todo el mundo. Hacia allá se orientan los nuevos retos del derecho, cómo regulamos una maternidad subrogada, ¿no?, cómo realmente regulamos el tema del comercio electrónico, cómo se otorga certeza jurídica a la suscripción de un instrumento entre partes cuando realmente ni siquiera tenemos vis a vis a nuestro contraparte, ¿no? De todo eso se encargará la cuarta generación de los derechos del hombre. Gracias, maestra. Y bueno, ¿cuál es el punto de partida cuando hablamos del derecho al desarrollo? El punto de partida del derecho al desarrollo, antes que nada, tiene que ver en cómo conceptualizamos un nuevo orden económico internacional. Y tiene que ver en estricto sentido justo en este nuevo rol que asumimos todos en sociedad. Individuos, mercados y Estado. La fuerza de las cosas hace que la década de los 80 plantee a la humanidad grandes retos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, ¿no? Cambió el modo en que hacíamos las cosas para satisfacer nuestras necesidades. Cambió el modo en que se producían esos bienes y servicios. Cambió el modo de relacionarse entre individuos sencillamente porque encontramos el uso y el beneficio de una tecnología que eliminó distancias, desapareció fronteras, acercó a los individuos, puso en entredicho en un solo espacio y en un solo tiempo el tema de la religiosidad, el tema de la autonomía de la libertad, y todo en un mundo que cambió, y la década de los 80 evidentemente plantea ese gran reto. ¿Qué fue lo que sucedió?
Uno de los grandes motivos del cambio en la década de los 80 surge justo en el modo en el que pretendemos seguir satisfaciendo nuestras necesidades. Y entonces se plantea una lucha que no es nueva, pero que agarró nueva fuerza en la década de los 80 respecto al modelo de desarrollo. Es decir, cómo le vamos a dar respuesta a las necesidades de un mercado, ¿no?, que no solo es local, de un mercado que se convirtió en mercados regionales y un mercado global. Un mercado global lleno de contradicciones, ¿no?, lleno de conflictos entre partes, un mercado global permeado de inestabilidad económica, ¿no?, de tal manera que esto da lugar justo a esta lucha antagónica de ver cómo lo resolvemos. Es decir, cómo aspiramos a mejorar cualitativamente como sociedad, teniendo como punto de referencia el modo en que lo hacemos. Ese modo de ser determina prácticamente el perfil de los estados, determina cómo somos y cómo nos comportamos en sociedad. Así que el que un país se constituya, ¿no?, en el jefe de estado que lleva a sus individuos en la conducción de todo el mundo, se convierte en la lucha de todos, ¿no? Por eso surgen mercados como el de Estados Unidos, que se vuelve el mercado más grande del mundo, que tiene como principal referente la propiedad privada como institución básica de la economía y del derecho, a partir de la cual se genera la riqueza y el modo en que se satisfacen las necesidades, ¿no? Y tiene un gran cuestionamiento, esa propiedad privada que logra tener la acumulación del capital en pocas manos, en pocas empresas transnacionales, da lugar a grandes asimetrías en el mundo. Es decir, la década de los 80 plantea un mundo global en donde hay una sociedad mayoritariamente más pobre y una sociedad minoritaria que concentra la mayor parte de la riqueza en el mundo, dejando al margen del desarrollo a las grandes sociedades globales. Y ese es el principal cuestionamiento del por qué, ¿no?, el libre comercio se convierte en la pugna entre globalifóbicos y globalifílicos, ¿no? Evidentemente asistimos, ¿no?, como testigos a ver que hubo pérdidas humanas simplemente en la forma y no entender cómo queríamos orientar el proceso de desarrollo. La otra manera de hacerlo, compañeros, aquí hay lugar adelante si quieren pasar, por ahí hay varios lugares que están, sobre todo para las damas. Esa es una manera de hacerla, ¿no? La otra forma de hacerla, y justo esta manera de hacerla es lo que determina la suscripción de los tratados internacionales, cómo los países hacen estas alianzas comerciales para fortalecer la consolidación de sus procesos, ¿no?, y con base en una economía de mercado definen su modelo de desarrollo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? La otra manera de hacerlo, acá hay dos lugares, ¿eh? Ahí hay dos lugares. La otra manera de hacerlo se define a partir de una decisión centralizada del Estado, es decir, de una decisión estatal que no le deja al mercado las respuestas, sino que el Estado la asume como tal. En el primero de los supuestos le dejamos al mercado las respuestas. Un mercado, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que sustenta su economía y su competitividad económica en una racionalidad de mercado. Y el mercado se vuelve un mercado competitivo. El mercado se vuelve un mercado de acumulación de capital que lleva los beneficios del desarrollo al resto de la sociedad, no solo local, sino mundial. La otra manera de hacerlo, ya ustedes lo saben, es centralizar las decisiones del Estado en cómo se resuelven las necesidades y en consecuencia cómo vamos a aspirar a ese desarrollo. Modelo que también fracasó, ¿no?, y de manera estrepitosa. Entonces las economías, ¿no?, que no lograron dar respuesta a las necesidades de la sociedad, sobre todo para mejorar la condición de vida de las personas, medida en términos del desarrollo, ¿no?, somos testigos, cayeron, ¿no?, en la década de los 80, en 1989, ¿no?, en lo que conocemos como la caída del muro de Berlín. Se caen las economías socialistas en este fracaso por no lograr cubrir las expectativas de desarrollo de las personas, sobre todo porque se volvieron regímenes antidemocráticos, ¿no? Se priva de la libertad al individuo, empezando por las libertades políticas y terminando por las libertades económicas. Y en consecuencia, la posibilidad de darle al propio individuo la forma, ¿no?, libre de cómo resolver sus propias necesidades. No hay opciones, entonces no hay elección, ¿no?
todo se concentra en la decisión del Estado. Entonces, lo único que nos queda es una vía mixta, ¿no? Prácticamente la parte que asumen economías como la mexicana, los países latinoamericanos y los países en vías de desarrollo, esencialmente se centran en este proceso, ¿no? Un compromiso, ¿no?, para generar acuerdos vinculantes en materia de cooperación económica, normalización de procesos, apertura de mercados. Es decir, vamos a hacerlo de manera ecléctica. Tomaremos en cuenta las ventajas del libre mercado, donde el Estado siga teniendo decisiones de orden centralizado, pero dejando a salvo el ejercicio de los derechos del individuo en sociedad. Es decir, el pleno ejercicio de la libertad, empezando por la libertad política y terminando por la libertad económica. Y se acuñan entonces estos nuevos modelos de economía mixta, como el nuestro. México tiene una economía mixta justo que da respuesta a las necesidades de cómo definimos nuestro modelo de desarrollo, basado en que la satisfacción de las necesidades está en manos del Estado, como si fuéramos economías centralizadas, pero también está en manos de los individuos en lo particular, como si fuéramos individuos de mercado, como si viviéramos en Estados Unidos. Entonces, esta dualidad justo hace que nos convirtamos en economías mixtas. La premisa entonces del desarrollo se convierte en una responsabilidad del Estado y un derecho para los individuos. ¿Hasta ahí estamos bien? Adelante. Gracias, maestra. Y bueno, prácticamente el antecedente de lo que es el derecho al desarrollo, nosotros tenemos contemplado nuestro derecho al desarrollo en nuestra Carta Magna. ¿Quién se acuerda dónde está el derecho al desarrollo? En la Constitución. Porque hablamos de los derechos civiles, ¿no? Hablamos del derecho a votar, el derecho de los niños, el de la libertad de género, la libertad de culto, la libertad de expresión, ¿no? ¿De qué más hablamos? Hablamos de la libertad de prensa, ¿no? Pero, ¿cuándo hablamos del desarrollo? O sea, ¿cuándo realmente nos preguntamos, ¿no?, a qué tenemos derecho? Todo eso justo es lo que mide el desarrollo. El desarrollo es ese conjunto de variables a partir de las cuales se mejora cualitativamente la condición del individuo en sociedad. ¿Medido bajo qué indicadores? Pues se mide bajo indicadores de orden económico, social, político, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que de manera particular miden el desarrollo? Tener el pleno acceso, ¿no?, y al nivel de satisfacción medido en términos de bienestar, educación, ya lo saben ustedes, ¿no? Educación, empleo, abasto, vivienda, seguridad pública, seguridad social, administración de justicia, bueno o malo, pero ahí está, ¿no? Para eso ustedes vienen a la escuela, para mejorarlo el día de mañana, ¿no? ¿Cómo medimos esos indicadores? Cuando un país no logra dar respuesta, ¿no?, en una línea media de calidad de vida, entonces decimos no hay indicador de satisfacción de calidad de vida. Entonces caemos en el subdesarrollo. Nos convertimos en países que no logran desarrollar el nivel de vida del individuo en sociedad. La clásica división entre países ricos y países pobres se mide básicamente en cómo el individuo vive mejor en una sociedad que en otra. Eso es lo que nos coloca en el subdesarrollo, que no logramos como país dar respuesta a las necesidades que se miden como calidad de vida y bienestar de la persona. Por eso el Estado asume la rectoría estatal para el desarrollo nacional, es decir, garantizar que dicho desarrollo sea integral y sustentable. Esto que está en nuestra Constitución, en el artículo 25 constitucional, como concepto del desarrollo, ¿qué creen? Surge la Constitución en junio de 1999. El antecedente lo tienen ahí. ¿De cuándo fue? Del 44. ¿Cómo no vamos a estar atrasados? ¿No? El antecedente justo entonces de este derecho al desarrollo, que concebimos como derecho de tercera generación, surge en la primera gran Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En la concepción de los derechos económicos y sociales justo es donde se concibe este derecho al desarrollo, así como tal, de tal manera que una de las premisas esenciales de este derecho, ¿no?, medido en términos económicos, se resume en la necesidad de que el trabajador no solo tenga acceso a una jornada adecuada, ni de calidad de vida, que el salario sea suficiente para satisfacer sus necesidades y la
calidad de vida de su familia, mide calidad de vida, ¿no? Que además el salario que perciba tenga un remanente para sus necesidades de cultura, recreación y turismo. Eso mide calidad de vida, ¿no? De tal manera que son los indicadores que van sumando a la necesidad de ir cubriendo metas, que no solo tienen que ser de orden cuantitativo, como lo habíamos señalado. Las economías crecen y nosotros nos colocamos hoy en día como la 8ª potencia económica del mundo, pero eso no significa que medidos en términos de calidad de vida seamos los 8º, somos como por el 50, ¿no? ¿O cómo quedamos en esta semana? En el lugar 54, me parece, ¿no? Ese es el punto. Es decir, el impacto del desarrollo no solo se mide bajo indicadores de orden cuantitativo. El desarrollo es un concepto de orden cualitativo del individuo en sociedad. Colocar al individuo en el centro de las decisiones de las políticas públicas en materia de desarrollo. Insisto, educación, empleo, abasto, vivienda, turismo, recreación, seguridad pública, seguridad social, todos esos indicadores son los que van midiendo los índices de bienestar. Y por ahí acuérdense que están los indicadores de desarrollo humano. ¿Se acuerdan del tema de los objetivos del milenio, no? Básicamente cómo vamos logrando cumplir con esas metas que en el 2015 se están evaluando justo en el seno de las Naciones Unidas. Adelante, gracias. Otro de los antecedentes, entonces, después del 44 en materia de desarrollo, lo encontramos justo en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en la resolución que surge el 12 de diciembre del 74. Acuérdense que nuestra reforma fue del 99, en el 74. Básicamente, ¿qué establecía esta resolución de la ONU? Lo que mencionábamos al inicio de esta sesión, la responsabilidad de colocar al Estado en el centro de la responsabilidad de acceder, ¿no?, a los esquemas para intervenir en su área administrativa y generar los procesos de políticas públicas en la construcción hacia el desarrollo. Y por otro lado, evidentemente, colocar al individuo en el centro de lo social como beneficiario de esa responsabilidad del Estado, de tal manera que en el tema del ejercicio de las políticas públicas, el Estado se vuelve el responsable y nosotros somos los que podemos exigirle al Estado, ¿no? Y ahí está la Constitución, es la responsabilidad, se convierte en un derecho para nosotros. El derecho al desarrollo se acuña en la Constitución, en el artículo 25 constitucional, 26 constitucional, de manera particular. Gracias, maestra. Y bueno, más adelante, dentro de los propios antecedentes, el 86 es importante, no se les olvide que la década de los 80 realmente plantea estos grandes retos de este nuevo modo de ser en los mercados para la satisfacción de las necesidades. Así que también por ahí de la década del 86, fíjense ustedes, ¿no?, se emite una nueva resolución. ¿Por qué? Porque evidentemente el estado de crisis económica del mercado global arrojó como resultado que la mayor parte de la sociedad en el mundo no tenía acceso a los indicadores necesarios de calidad de vida. Y habíamos generado, gracias al modelo de desarrollo abierto, grandes asimetrías en la sociedad, grandes sectores poblacionales en calidad no solo de extrema pobreza, sino además de declaración de condiciones de hambruna, donde un individuo hoy en África o en la India no tiene cómo resolver sus necesidades básicas de alimentación. Eso no es desarrollo. Y el planteamiento esencial también radica en entender que la pobreza no se erradica por decreto, ¿no? El planteamiento esencial radica en saber cómo se va a trabajar la tarea del Estado en el ejercicio de esas políticas públicas que realmente incidan en mecanismos eficaces para hacer llegar a los individuos opciones de vida, de mejora cualitativa y en consecuencia de bienestar y de desarrollo. El texto está hermoso, señores, y lo vamos a ver ahora. Y entonces el planteamiento, ahí está, ¿no? Un reconocimiento al desarrollo como un proceso global económico, social y cultural. Se finca sobre la base de entender que es un proceso que tiene que irse midiendo bajo indicadores de carácter económico, social, cultural, ambiental, político. Adelante, gracias, maestra. Y en esta
esta declaración entonces, ¿no? En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo del 4 de diciembre del 86, acuérdense que nosotros entramos a hablar justo en el 86, ¿no? Se plantea esencialmente se plantea esto. Fíjense ustedes, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable. El artículo primero de dicha declaración justo plantea, y me voy a permitir dar la lectura. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Entonces, fíjense bien, este análisis plantea 4 cosas esenciales. 1. El carácter inalienable del derecho al desarrollo, así como el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la salud. Señores, eso es desarrollo. 2, muy importante, la libre determinación, ¿no? La configuración de la concepción del derecho fundamental no existe sin la libre determinación. Por eso somos un Estado de derecho, ¿no? El tema de legalidad radica justo en el pleno ejercicio del derecho soberano, donde la autodeterminación de uno se convierte en la determinación de los otros. Tercero, la dimensión integral del concepto de desarrollo, que aporta el artículo primero, y por último, un derecho humano al desarrollo que implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, lo que habíamos comentado, incluyendo el derecho a la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales. Es la forma en que la sociedad se concibe a sí misma. ¿Cómo somos? Cómo somos determina cómo resolvemos nuestras necesidades, ¿no? Cómo resolvemos nuestras necesidades determina cómo estamos accediendo a estos niveles de desarrollo. Y entonces también, gracias maestro, prácticamente esta misma declaración plantea que la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante y beneficiario de dicho desarrollo. El derecho surge justo en esta concepción, ¿no? El derecho es reingeniería humana. El derecho está hecho justo para otorgar al individuo un mínimo de ordenamientos que justo genere este proceso, no solo de sancionar, ¿no? La tarea más importante del derecho es ordenar. Pero cuando hablamos de ordenación, ustedes ya lo saben, el tema no es el mandato como tal, sino el ordenamiento del propio sistema de sociedad. El derecho ordena, el derecho regula y el derecho sanciona. Pero evidentemente el derecho tiene que convertirse en un instrumento de paz social, en un instrumento de cambio, es decir, un instrumento de desarrollo. Para empezar, porque la segunda tarea esencial sería la implementación de las políticas públicas para el desarrollo. Gracias, maestro. Vamos a correr un poco porque no tenemos tiempo, pero prácticamente los estados tienen, señala la propia declaración, ¿no?, el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional. Ni modo que no, o sea, ni modo que no entendamos eso, ¿no? Si no es el Estado, entonces ¿qué es? Nosotros somos el Estado. Al final de cuentas, depositamos en el Estado esta capacidad de autodeterminarnos, ¿no? El pleno ejercicio de la democracia justo se mide en la representación de los unos por los otros, ¿no? Y de ahí el tema de la división de poderes, ¿no? El mejor ejercicio de la soberanía justo es el principio de la división de poderes. Y al Ejecutivo le va a corresponder la tarea más importante, justo el despacho de los asuntos de orden administrativo del país. ¿Para qué? Pues para implementar esas políticas públicas que nos permitan acceder a mejores esquemas de desarrollo. ¿Cómo? Pues quizá a través de 2 pilares esenciales. Y uno de ellos nos ocupa en estas aulas todos los días, la educación. Porque si entonces no es por la educación, yo no encuentro por qué otra vía sea. Porque al final de cuentas la educación transfiere saberes, señores, transfiere valores, transfiere tecnología, genera procesos, ¿no?, apertura a expectativas de vida, ofrece mayores oportunidades de desarrollo, de tal manera que el análisis entre el tema de los derechos humanos, la necesidad de tener una macroestructura jurídica soportada por una estructura normativa, tienen que ser interdependientes, tienen que ir en el mismo sentido, tienen que ser
de manera sistémica. ¿Me puede ayudar más? Bueno, y ahí está lo que hablábamos al principio de la asesoría. Un nuevo orden económico internacional que obliga a la sociedad a voltear la cara, ¿no? Nos obliga a plantear estos nuevos retos porque evidentemente en la lucha antagónica entre Estado y mercado, mercado y Estado, pues el mercado le está ganando la lucha al Estado, ¿no? Hemos cuestionado mucho en clase cómo es que realmente la toma de decisiones cae la mayoría de las veces en las decisiones de mercado. Y las decisiones de mercado pues son evidentemente las que colocan al individuo fuera de los esquemas de bienestar y de desarrollo, de tal manera que a la falta de equilibrio entre más Estado y menos mercado, pues entonces decimos, si hay más Estado y hay menos mercado, entonces hay menos bienestar, ¿no? Si hay más Estado y hay menos mercado, pues entonces hay menos desarrollo. Es decir, cómo realmente se vuelve una relación donde hay una dicotomía muy difícil de salvar, pero que evidentemente el derecho, ¿no?, y la responsabilidad del Estado tienen que ir de la mano. Al final de cuentas tendremos que lograr ese equilibrio entre Estado y mercado y Estado. No se lo podemos dejar todo al mercado. Pero evidentemente el Estado pues ha ido perdiendo la batalla, porque cada vez más se retira de aquellas tareas que esencialmente le eran asignadas al Estado. De ahí, por ejemplo, que vemos el surgimiento de organizaciones no gubernamentales, ¿no?, de instituciones internacionales que toman bajo su propio responsabilidad y costos tareas que esencialmente le correspondían y le deben de corresponder originariamente al Estado. Y en México somos testigos de eso, ¿no? Tenemos organizaciones de todo, ¿no?, para atender a niños contra el cáncer, para atender a personas con discapacidad, bueno, los temas ambientales no se diga, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo una responsabilidad del Estado. El desarrollo es responsabilidad del Estado. Y bueno, básicamente la lucha antagónica que tenemos en esta forma de tratar de resolver cómo accedemos al desarrollo es un tema de definir el modelo de desarrollo, ¿no? Y al final de cuentas, sea por la vía del libre mercado o por la vía de economías centralizadas, prácticamente coincidimos en temas vitales esenciales que son, por supuesto, el derecho al desarrollo en el marco de esta globalización, el derecho al desarrollo, a la paz y la necesidad de garantizar un desarrollo sustentable, porque aparte ese es el nuevo reto, ¿no? Dejó de ser un nuevo concepto, dejó de ser un paradigma. Hoy en día básicamente la premisa es realmente cómo vamos a obtener un proceso de desarrollo sustentable. Quizá entonces volver al concepto de desarrollo sustentable que se acuña en la cumbre del 72 en Estocolmo sea la primera lección que como sociedad tengamos que aprender para saber si eso es lo que realmente va a garantizar las condiciones del desarrollo, por lo menos presentes, pero también tenemos que garantizar las futuras, ¿no? ¿Qué país o qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero también concluíamos en estas aulas, maestra, ¿no?, básicamente qué clase de hijos le estamos dejando a este país. Ese es un tema de desarrollo. ¿Listos? Y entonces la responsabilidad del Estado y de la comunidad internacional hacen prácticamente, tomando como referencia este punto, que México tenga la presión internacional. ¿Me ayuda, maestra, con otro, por favor? Por, evidentemente, generar esta gran reforma estructural que tuvimos a nuestra Constitución. Nos hemos atrevido a decir, y espero que no nos equivoquemos, que este bloque de reformas que surgen a la Constitución, ¿no?, en estos últimos 2-3 años, parecería que forman parte de la materia prima para hablar de una tercera gran reforma del Estado, estructural. Es decir, ¿cómo queremos ser sin dejar de serlo? Es decir, ¿cómo queremos ser un mejor país que con base en una normativa ofrezca mejores condiciones de desarrollo sin dejar de ser un Estado rector? Porque entonces hemos aprendido, ¿no?, en esta crisis global, que el tema del desarrollo, siendo responsabilidad del Estado, no se lo podemos dejar solo al mercado. Y entonces esta reforma estructural en materia de educación, ¿se acuerdan?, ¿no?, en materia de empleo, que son los que nos dejaron la administración pasada, y las nuevas reformas que se publican prácticamente en el primer ejercicio de gobierno, que tiene que ver con las reformas en materia de competencia económica, la reforma en materia fiscal, la reforma financiera, en materia de telecomunicaciones, la propia reforma en materia de energía, ¿no?, pues evidentemente son reformas
que pretenden aportar un marco normativo para que mejore el desempeño, esperemos, ¿no?, de la macroestructura de este país, que dé lugar en poco tiempo, esperamos, ¿no?, a mediano plazo quizá, a mejorar las condiciones del desarrollo de los individuos. El artículo 3 de la Constitución señala, ¿no?, que la democracia no solo es una forma de gobierno, ¿se acuerdan? Que señala que es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de la calidad y vida de las personas. El 25 constitucional, que se reforma justo, ¿no?, en la década de los 80, para dar cabida a la necesidad de adecuar la economía mexicana a la inserción de México a los mercados multilaterales, sigue colocando al Estado en el eje del tema de ser rectoría estatal. ¿Para qué? Para el desarrollo. Pero el desarrollo, decíamos hace rato, no solo se valora por decreto. La reforma ahí está. La gran tarea que tiene el Estado ahora es cómo dar vigencia a esta reforma estructural y realmente bajarla a la estructura de piso y lograr que a mediano plazo hablemos justo de la evaluación de los resultados de la política del Estado medida en términos de desarrollo, pero sobre todo de desarrollo humano. El texto de lo que realmente supone todo serán cosas de las que nos seguiremos encargando en estas aulas, en el día a día, porque esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Pues creo que se nos acabó el tiempo, maestro. ¿Tendrán alguna pregunta o alguna intervención que hacer, jóvenes? ¿No? Nos daremos a la tarea de seguir estudiando la reforma, entonces, ¿no? Tercero constitucional, muy importante, no perder de vista. Es el único lugar, por cierto, en la Constitución, siempre se los he dicho, donde se define lo que es la democracia, ¿no? Y la democracia no solo es política, ¿no? Realmente no hay democracia si no se tiene resuelto, ¿no?, la libertad económica, ¿no? Pero la libertad económica radica también en entender lo que es la autonomía, ¿no? Y de ahí surge evidentemente el pleno goce de los derechos del hombre, medidos de manera integral hacia el desarrollo. Gracias, jóvenes. Seguiremos conversando en las aulas sobre estos tópicos, ¿no? Gracias a todos, muchas gracias a la doctora Leticia Castro, y a nombre de la división le entregamos un reconocimiento por su participación del día de hoy con el derecho al desarrollo. Gracias.